Bienvenidos a nuestra sesión número 4. Como ustedes recordarán, se han desarrollado ya los temas de comunicación, cuyo tipo humano tiene como principal instrumento o código al lenguaje. Ahora toca estudiar sobre ese lenguaje de qué manera está constituido, es decir, cuáles son los planos del lenguaje. Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística, indicó que el lenguaje está constituido por dos planos que son interdependientes, es decir, la existencia de uno guarda relación con el otro, no existe uno sin el otro. Él lo comparó con los dos lados de una moneda. ¿Cuáles son estos planos? De un lado la lengua y del otro el habla. La lengua, podemos señalar, es un conjunto de convenciones orales que utiliza una comunidad que se vincula de forma histórica, geográfica, cultural, etc. Por ejemplo, si nosotros queremos entender por qué se habla español, no solo en la península ibérica, sino también en Chile, en Perú o México, nos remontamos a la historia. En algún momento se produce una migración violenta, una invasión, lo que establece un vínculo geográfico con España, ya que constituimos un solo Estado, el Imperio Español. Mantenemos una historia durante un tiempo, el lapso durante el cual fuimos colonia. Y en la actualidad sobreviven vínculos de carácter cultural, como la mayoritaria religión católica, las corridas de toros y el propio idioma o lengua. Lo mismo puedes aplicar cuando quieras entender por qué se habla francés en Europa y en Senegal, o por qué se habla inglés en el Reino Unido y en Australia. Entonces, repito, la lengua es un conjunto de convenciones orales que utiliza para poder comunicarse una comunidad. Ahora, esa lengua es una plasmación del lenguaje, por lo tanto se entiende como código. Pero no todos usamos la lengua de la misma manera. Si en un salón existimos 80 personas, habrá 80 maneras de usar la lengua. Así como cada uno de nosotros tiene su personalidad, el conjunto de rasgos que nos hace únicos, dentro de ellos debemos entender la forma de usar la lengua, que se denomina habla. Entonces, mira, la lengua es el código y el habla es el uso del código. La lengua entonces tiene una naturaleza social porque pertenece a toda la comunidad, mientras que el habla tiene una naturaleza individual. Cada miembro de la comunidad utiliza la misma lengua, pero de manera distinta. Por eso hay que ser cuidadosos en nuestra forma de expresarnos y también en la forma de escribir. A partir del habla de una persona puedes darte cuenta si ésta es culta o ignorante, afable o malgeniada, sencilla o demasiado soberbia. En fin, tu habla refleja lo que eres. La lengua está constituida por un conjunto de convenciones. Por eso se dice que es teórica. Un ejemplo, cuando se señala que se deben tildar en el español las palabras agudas que terminan en N, S o vocal. O cuando se establece que en el español la estructura de una oración es sujeto, verbo y los complementos. Es este conjunto de conocimientos el que tú recibes en el colegio. Refuerzas para poder ingresar en la universidad en el nivel de academia. El habla, en cambio, se va a desarrollar de forma espontánea, práctica, por imitación. El niño escucha a sus padres, a sus hermanos, y hablará conforme a lo que escucha. Y por eso a veces también, por relacionar, se expresa de forma incorrecta. El niño a veces dice cosas como ha sido,
hasta que alguien le corrige, ha hecho. Entonces el ha sido o hemos ponido surge de manera espontánea. El niño se dice ha comido, ha dormido, ha leído, entonces ha sido, ha ponido. Pero alguien le va a enseñar, le enseña ya teoría, le enseña ya organización y se dice ha puesto, se dice ha hecho. Teoría y práctica. La lengua es entonces más o menos permanente. Tú hablas español, tus padres hablan español, tus abuelos hablan español, tus bisabuelos hablaron español. La lengua se ha mantenido porque es un producto social, porque es parte de la herencia de una comunidad. En cambio, el habla es variable. Es cierto, nuestra lengua no es la que empleó Ricardo Palma o empleó Abraham Valdelomar. Sin embargo, nosotros podemos leer a esos autores y entenderlos perfectamente. Igual ocurre si queremos leer a Garcilaso o a Góngora o a Quevedo, que son autores de los siglos XVI y XVII. Resultaría más difícil querer entender una composición como el Mío Cid o leer a Gonzalo de Berceo, que son autores medievales, si es que nos fijamos en sus textos originales, porque desde los siglos XII, XIII a la actualidad sí ha habido muchos cambios. Por eso decimos que la lengua es solo más o menos permanente, lo que se aprecia en un estudio diacrónico, es decir, a lo largo del tiempo. En cambio, el habla, hoy te expresas en este momento con corrección, estás en clase, pero de una forma más suelta, si sales al parque, si estás en la cancha con tus amigos, si estás en coloquio con tus amigas, se manifiesta entonces su carácter variable. La permanencia de la lengua determina entonces un carácter histórico, mientras que la variabilidad del habla determina su carácter de ser un plano momentáneo. Y no solo momentáneo, sino también efímero, porque tu habla será irrepetible, se realiza y nadie la va a repetir. De la misma manera que tú no puedes repetirte. Nadie será como tú, nadie tendrá tu habla. Por último, la lengua es psíquica, porque se halla conservada como herencia cultural, como herencia colectiva, en la conciencia de la comunidad. El habla, en cambio, es psíquica, porque esa herencia se mantiene en cada uno de nosotros, pero también es fisiológica, porque para manifestarse debe funcionar nuestro cuerpo. Desde el área del lenguaje se organiza el mensaje. ¿Acuerda cuando estudiamos la comunicación? Nuestro cuerpo funciona según como ha determinado el cerebro. Entonces yo articulo una A y no una O, la S y no la R. Entonces no habrá confusión entre peso, beso, rezo, seso, etc. Entonces ese es el funcionamiento del organismo. Y por último, tenemos conocimiento de esa habla porque se materializa. Es decir, si no hay esta emisión de sonidos que tú percibes, no puedes enterarte de la existencia del habla. Esa es la razón por la cual el habla se denomina psíquica, fisiológica y física. Estos conceptos, entonces, difieren, pero se relacionan. Podemos resumir de esta manera. Aquí, en el plano del intelecto, en el plano del raciocinio, en nuestra conciencia colectiva, la lengua. Y cuando se manifiesta en forma individual, el habla. Son conceptos relacionados con el lenguaje. No los confundas. Fíjate aquí. El lenguaje, como ya hemos explicado en otra clase, es una facultad exclusivamente humana que satisface nuestra necesidad de comunicación. El lenguaje, entonces, tiene carácter universal. La lengua, en cambio,
es un sistema de signos empleado por una comunidad, como ya dijimos, con vínculos históricos, geográficos y culturales. La lengua es entonces social. La lengua es la manifestación del lenguaje a nivel de una comunidad. Y el habla es la manifestación de la lengua en cada individuo de esa comunidad. El habla es entonces personal o individual. Si estableces esta relación, no vas a confundir lenguaje, lengua y habla. Eso sí, recuerda que la lengua, como pertenece a una comunidad, y una comunidad se puede dividir según sus estratos económicos sociales, o puede cambiar ligeramente o profundamente según la región en la que se asienta, entonces habrá variaciones de la lengua o variaciones lingüísticas. Hablamos de las variaciones lingüísticas como cambios que se producen en la utilización de la lengua determinados por diversos factores. La primera variación es la diastrática, también llamada social o sociolecto. Es decir, se trata de una variación que se produce en función del estrato económico-social en que se ubica el hablante. Una mayor capacidad adquisitiva te permite mayor cantidad de viajes, te permite mayor cantidad de lecturas, lo que no quiere decir que necesariamente uno vaya a leer, pero en líneas generales te proporciona mayores facilidades para el acceso a la educación. Mientras que las limitaciones económicas hacen pues que tú satisfagas tus necesidades primarias y des por accesorias otras que en verdad debieran ser solo secundarias o incluso son primarias. Por ejemplo, entre comer y estudiar, obviamente alguien va a privilegiar comer. El resultado de esa decisión es que tienes menos acceso a la educación. El mayor o menor nivel educativo incide además en el uso de la lengua. Y así tenemos un uso que tiene carácter general. Es el nivel estándar, que también se conoce como norma. Es el uso general, es el uso mayoritario. Cuando ese nivel se refina, cuando ese nivel es superior, entonces hablamos del nivel superestándar. Si por el contrario el uso es inferior a lo que mayoritariamente se emplea, ese nivel, esa variación es subestándar. El nivel superestándar, el más refinado, que no quiere decir alambicado, no quiere decir empalagoso, sino quiere decir una forma de usar el lenguaje, una forma de emplear la lengua en la que encontramos precisión, apego a la normatividad, coherencia, cohesión, riqueza léxica, etc. Ese nivel superior es el que predomina en el uso literario, poetas, narradores, dramaturgos, o en el uso erudito, las clases magistrales a las que asistirás en la universidad, los tratados de eminencias en sus áreas. El nivel estándar, en cambio, se manifiesta en el habla culta y en el habla coloquial. El habla culta es la que predomina o debiera predominar en los medios de comunicación, en las publicaciones, entre los políticos.
Desgraciadamente no siempre es así. Y en el nivel subestándar encontramos la jerigonza. Esa costumbre de sustituir términos por otros más oscuros que solamente un grupo entiende, como llamar lompa al pantalón, tabas o chuzos al calzado, merca a la mercadería, en lugar de expresiones como a la firme o firmemente, a la merfi. Y también incluye los vicios lingüísticos. Uno de los más extendidos es el uso de extranjerismos. También se conoce este vicio como barbarismos. Hay chicos que dicen, habla brother, y no, hola amigo. Si ven un problema difícil, uy, mucho level, en lugar de decir un nivel muy alto. O la mala costumbre que existe en el colegio. A la profesora no la llaman así, ni siquiera señorita. Miss. ¿Por qué? O la mala costumbre de emplear términos como DVD, CD, cuando lo correcto es DVD, CD. Porque si estás deletreando, tu alfabeto es el español. Y tú no dices A, B, C, D, dices A, B, C, D. Entonces, hablas acorde, debes hablar acorde con tu lengua. Para hacerlo más sencillo, un mismo mensaje en 3 textos, redactados precisamente en estos 3 niveles. En el uso estándar, ¿no? En el habla estándar, desde lo más profundo de la perversión del intelecto, atacará su modelo inspirado en Flaubert. Expresión refinada. Desde las regiones plutonianas de la aberración intelectual, bombardeará sus ideales flaubertianos. Región plutoniana quiere decir muy profundo. Aberración quiere decir una distorsión, o como hemos puesto aquí, el término más común, perversión. Ambas expresiones son correctas. Es la norma, el uso más refinado. Lo que no vayas a hacer es llegar al nivel subestándar. Es lo que debes rechazar. Desde lo más del fondo, level sótano 2, de su rollo mental se va a cagar en su modelo Flaubert. Groserías, mala sintaxis, jerigonza, barbarismo, es lo que debes rechazar. Sobre todo si tus aspiraciones son profesionales. El lenguaje académico es de necesidad formal. No puedes incurrir en coloquialismos. Y en la medida en que practiques esa formalidad, te resultará más fácil la expresión. Recuerda que vivimos la era de las comunicaciones. De nada vale todo lo que tú sabes si no puedes compartirlo. Variación diatópica o regional, también conocida, y seguramente tú estás familiarizado con este término. Variación también conocida como dialecto. Este dialecto se establece porque existen diferencias de varias clases, en varios niveles. ¿Cuáles son esas diferencias? Fíjate. Tenemos diferencias fonéticas. Es decir, según la región, hay cambios en la pronunciación. Las personas de la costa norteña del Perú, Piura, Chiclayo, tienen un habla bastante pausada. En cambio, las personas del oriente peruano, además de su cantito, te hablan así rapidito, como si estuvieran correteando. Esa diferente entonación no se llama acento,
El acento es una mayor fuerza de voz en una sílaba de una palabra. Esa diferente entonación se llama dejo. Entonces, no se habla del acento piurano o el acento arequipeño o el acento huancaíno. Se habla del dejo piurano, del dejo arequipeño, del dejo huancaíno, etc. Otra diferencia en la pronunciación es el ceseo. Por ejemplo, aquí en Perú es un rasgo común. Nosotros no producimos el sonido interdental. Nadie dice zapallo, zócalo, zinc. Decimos zapallo, zócalo, zinc como si fuera con S. Eso es ceseo. Y en otros lugares, ciertas regiones de Andalucía, es al revés. Ceceo. La sábana, la silla, ya sabes, ¿no? Ellos todo lo pronuncian como Z. Diferencias morfológicas, o sea, en la estructura de la palabra. El Perú ha recibido una fuerte inmigración venezolana, que nos permite apreciar las peculiaridades del habla de ese país. Entonces, fíjate, ¿qué carterica más linda? Mija. Mija, dicen, ¿no? Suelen hacer contracción, no dicen mi hija, sino mija. Y utilizan mucho el morfema diminutivo ic, a diferencia de nosotros que preferimos usar este morfema, it. ¿Qué carterita más linda? Y nosotros los peruanos abusamos de los diminutivos. ¿Qué carterita más linda? Mi hijita. No realizamos como ellos una contracción, mi hija, pero sí volvemos a usar el diminutivo, hijita. Entonces la estructura de la frase, la forma de las palabras, cambia. Eso significa diferencias morfológicas. Diferencias sintácticas son las que se aprecian en la forma de organizar las oraciones. Compare estas dos. Del frente en su atrás, ella vive. Ella vive a espaldas de esa casa del frente. ¿Cuál te resulta más familiar? Seguramente la segunda, que es propia del habla costeña o del castellano costeño. En cambio, en el castellano andino se suele colocar el verbo al final y el complemento al inicio. Es el mismo mensaje, pero se ha organizado de manera diferente. Esa diferente redacción, esa diferente organización es un ejemplo de diferencia sintáctica. Diferencias semánticas guardan relación con el significado, ¿no? Semántica es significado. Una misma palabra presenta distintos significados según la región. Por ejemplo, la palabra poto significa vasija chichera en Piura, y nalgamenta, trasero, asentaderas en la región Lima. Una misma palabra y diferentes significados, ¿no? Variación semántica, diferencia de significado. Diferencias léxicas.
se manifiestan cuando un concepto se relaciona con más de una palabra. Por ejemplo, todo el mundo entiende el concepto niño como el del ser humano comprendido aproximadamente entre los 6 y los 11 años. Pero ese concepto se expresa de distinta manera, con distinto vocabulario, con variación léxica según la región. Y en el norte usan el término churre, en la serranía el término guagua, en la selva utilizan guambrillo y en la costa central chibolo. Diferencias léxicas, diferente vocabulario, un mismo concepto. He preferido ejemplos relacionados con nuestro país, puesto que es imprescindible que tú conozcas bien sobre tu realidad. Pero, como vemos, gracias al cable, gracias a Netflix, programas de otros países, puedes encontrar lo mismo. El dejo mexicano, che, el dejo argentino. Bueno, aquí hemos visto nuestra realidad por la migración venezolana, ¿no? Diferencias semánticas también. Por ejemplo, guagua para nosotros es niño. Allá en Cuba, guagua es más bien el servicio de transporte. En fin, a diferentes niveles vas a encontrar estas diferencias. Para terminar, una variación llamada diafásica, personal o idiolecto. Este idiolecto está determinado por la edad, el sexo, la cultura, la religión, etc. Por ejemplo, jugando pelota, golpean a uno de tus compañeros, están jugando fútbol y el muchacho, el varón, no se va a levantar y decir, ¡ay, mis ovarios! Es imposible que un varón diga eso. O no te imaginas a una de tus compañeras, tan grácil, tan bonita ella, que se acerca al kiosco, cimbreándose como una caña y diga, tía, una hamburguesa con ají. ¿Por qué? Porque los hombres somos más toscos, mientras las mujeres suelen ser más delicadas al momento de hablar. O la edad. Una persona de 60 años no va en condiciones normales, ¿entienden? No que vaya a padecer Alzheimer o alguna enfermedad mental. Una persona de 60 años no va a decir, mami, ¿qué yo mi teta? Esa es una expresión más bien típica de un infante. De la misma manera, sería imposible que a la salida de tu colegio, de la universidad, se te acerque un pequeño de 5 años y te diga algo así como, disculpe caballero que moleste su fina atención, ¿sería tan amable de proporcionarme fuego para encender mi habano? ¿No? Cada edad, el sexo, la cultura, establece una forma diferente de emplear la lengua. Por eso es que esta variación diafásica o idiolecto también se llama habla, se identifica con ese plano del lenguaje, que como hemos dicho es el plano individual o personal. Muchas gracias por tu atención y nos encontramos en la siguiente sesión. Respecto del tema de planos del lenguaje, sus variaciones y las variaciones lingüísticas, hemos seleccionado también 7 preguntas para reforzar tu aprendizaje. Empecemos con la número 3. Dice,
Con respecto a la lengua, marque la alternativa correcta. La A. Toda lengua tiende a formar dialectos. ¿Es cierto? ¿Qué es el dialecto? Es la variación regional de una lengua. Conforme la lengua se expande, conforme la lengua es utilizada en distintos lugares, adquiere ciertas particularidades de ese lugar. Por lo tanto, ¿qué crees? Conforme se expande la lengua, ¿forma o no dialectos? La B. Lingüísticamente hay lenguas superiores. Falso. Si una lengua se impone a otra, es por razones económicas, políticas o sociales. Cuando una lengua avasalla a otra, se produce un fenómeno llamado diglosia. Por ejemplo, en el Perú, si un aymara hablante o un aguajún quisiera estudiar medicina, se ve obligado a aprender el español. Por eso se dice que la castellanización aún continúa y en detrimento de las lenguas nativas. ¿Es acaso porque el español es una lengua lingüísticamente superior? No. Se trata simplemente de ser la más extendida, la de mayor prestigio social. Entonces, lingüísticamente no hay lenguas superiores. La B es falsa. ¿Es la lengua un sistema de signos? Sí. ¿Pero son convencionales o no? Sí, son convencionales. Porque la sociedad se pone de acuerdo. Todos coincidimos en que este objeto se llame papel, en que este otro objeto se llame pizarra. Surgen esos términos como consecuencia de la convención social. Por lo tanto, la alternativa C es falsa. ¿Es la lengua el uso individual del código? No, definitivamente. La lengua tiene un carácter social. Por lo tanto, la respuesta es arcoíris. Toda lengua tiende a formar dialectos. Pregunta 6. Debemos completar en un enunciado. Las diferencias morfológicas, o sea, en la forma de la palabra, léxicas, o sea, en el vocabulario, fonéticas, es decir, en la pronunciación, etcétera, se relacionan con qué variación. Si se tratase del sociolecto, tendríamos que tomar en cuenta el estrato económico-social en el que se desenvuelve el hablante. Si se tratase del idiolecto, tendríamos que hablar de las diferencias por el sexo, la religión, la cultura, etc. Pero aquí te dicen diferencias en elementos constituyentes de una lengua. Diferencias fonéticas, morfológicas, sintácticas. Eso significa que hablamos de diferencias que se acentúan en estos planos según la región. La respuesta entonces es, en esta tercera pregunta resuelta, arcoíris, dialecto. Número 10. Recuerda que el sociolecto tiene 3 niveles. El uso mayoritario es el nivel estándar, también llamado norma. Y cuando este uso alcanza su más refinada expresión, hablamos del nivel superestándar. Cuando, por desgracia, no somos cuidadosos en el uso de la lengua e incurrimos en vicios de dicción, el nivel se denomina subestándar. Nos piden acá ubicar la expresión que se relaciona con el habla culta o el habla coloquial, es decir, las hablas que constituyen el nivel estándar. A mí nadie me consultó. Nadie es un pronombre indeterminado. No debe pluralizarse.
Ese es un error, no es lo estándar. Dile a Rebeca, no es dile a la Rebeca. Delante de los nombres propios de personas no debe colocarse artículo. Pasaste delante de mí. No se dice delante mío, atrás tuyo, encima suyo. Porque no puedes decir mi delante, tú atrás, su encima. Las formas correctas son delante de mí, detrás de él, etc. Las señoritas van medio molestas. Medio modifica molestas, que es un adjetivo. Medio, por modificar el adjetivo, entonces solo puede ser un adverbio, una palabra invariable. Esa expresión es correcta. Como el adverbio es invariable, no presenta cambios de género ni de número. Medio enojado, medio enojada, medio molesta, medio molestas. Respuesta entonces, aquí en la pregunta 10 es delfín. Pregunta 12. Tenemos en cada alternativa textos ya un poco más elaborados. Debemos encontrar cuál de ellos refleja el nivel estándar. Es decir, el uso debe ser o coloquial o culto. ¿Ya? Habla culta, habla coloquial. Enseñadle al indio siquiera a leer y escribir y veréis si en menos de un cuarto de siglo se eleva o no a la condición de hombre. Fragmento del discurso en el Politeama de Manuel González Prada, en el cual se hace gala de recursos líricos. Por lo tanto, el autor está preocupado no solo por el contenido, sino por la estética de la expresión. No es lo estándar. En caso de que no haya medio alguno, el verbo haber no conoce la conjugación haiga. En el verbo haber, la conjugación adecuada es haya. No creo que haya venido. En caso de que no haya medio alguno. Entonces, la A se ubica en el nivel superestándar. La B en el subestándar. La C. De otro lado, no debemos considerar su inexperiencia como una atenuante, sino todo lo contrario, pues siendo consciente de esta, no vaciló en conducir el vehículo en esa zona densamente poblada. Expresión formal, expresión correcta. Es la posible respuesta. Veamos la D. Mosaico, un trapecio para la Mesopotamia que está bien Susana, y rájate con 2 Cervantes bien helenas. Ese tipo de expresión corresponde a la llamada jerigonza, un nivel oculto. Se ubica entonces dentro de la modalidad subestándar. Así que aquí, en la pregunta número 12, la alternativa que constituye respuesta es castígate si te equivocaste. Pregunta 13. Otro caso de pregunta deco. Llamamos acentuación octativa a una característica de algunas lenguas, como el español, en las que el cambio de sílaba tónica en algunas palabras no necesariamente involucra un cambio de significado, sino que resulta de diferencias dialectales. Por ejemplo, se puede pronunciar fútbol o fútbol, vídeo o video, chofer o chofer, etc. Y ambas formas, en algunos casos hay hasta 3 formas, son igualmente válidas y el hablante opta por la que es mayoritariamente empleada en su zona. Quiere decir que cambia la pronunciación, pero o sea, es un cambio fonético. El significado aquí no está mencionado. La estructura de la palabra
puede cambiar también. Pero, ¿por qué fútbol o fútbol? Nosotros pronunciamos la palabra como fútbol. Es palabra grave que termina en L. El mexicano dice fútbol. Para él es palabra aguda que termina en L. Entonces, la regla nos impone a nosotros que coloquemos tilde. Y la regla le impone al mexicano que no coloque. Es decir, las diferencias dialectales se aprecian en lo fonético, se pueden apreciar en lo morfológico. No se vislumbra aquí un cambio en lo sintáctico, pero en lo que definitivamente no habrá un cambio es en lo ortográfico. Las reglas son válidas tanto para el norte como para el sur. Respuesta entonces en la pregunta 13, delfín. Última pregunta de este tema. Pregunta 14. Completa el siguiente enunciado. El habla presenta característica fisiológica porque, recuerda, el plano de la lengua tiene una característica psíquica, porque todos hemos interiorizado, o sea, en la conciencia colectiva, en la conciencia de la sociedad, hemos interiorizado el conjunto de reglas que determinan el uso correcto de nuestra lengua. Pero está aquí. Para poder, en cambio, analizar el habla, es necesario que además de psíquica, se manifieste físicamente. O sea, el habla será psíquica y física. Y para llegar a ser física, o sea, para que se materialice, es necesario que nuestro organismo emita los sonidos o que determine en la mano los movimientos de las letras. Por lo tanto, el habla es psíquica, fisiológica y física. Respuesta en la pregunta 14, alternativa arcoíris.